cerebrovascular en emergencia. Bueno, esta es una patología bastante compleja, ya que, digamos, esta es la principal causa, digamos, de emergencias neurológicas que recibimos en el área de emergencia. ¿Debido a qué? Debido a que si nosotros vamos a evaluar bien al paciente, vamos a hacer un buen manejo, vamos a mejorar lo que es el pronóstico del paciente, para ver, digamos, si va a presentar o no una discapacidad en el futuro. La definición. Esta entidad se define como la injuria vascular que va a provocar tanto la disrupción o fuga del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Puede ser, digamos, directamente hacia el cerebro, hacia la retina o a la médula espinal. Esta lesión va a causar lo que es, digamos, una discapacidad neurológica, que la vamos a ver clínicamente. El accidente cerebrovascular también se conoce como enfermedad cerebrovascular o ictus en diferentes bibliografías. Se va a dividir en dos tipos. Tenemos el tipo isquémico y el hemorrágico. El hemorrágico es el 20% de todos los casos de accidente cerebrovascular y el isquémico va a ser el 80% a más, digamos, de todos los casos de accidente cerebrovascular. En cuanto al ACV isquémico, vamos a dividirlo en global y focal. Global. ¿En qué personas vamos a ver el global? En personas que han podido cursar con paros cardiorrespiratorios, donde nosotros, digamos, hemos podido demorar o de repente no ha salido, digamos, en el tiempo adecuado y ya se ha producido una lesión isquémica. Esta lesión no es focal, es una lesión global de todo el cerebro que se conoce como una encefalopatía hipóxico-isquémica. También en los pacientes, digamos, los ahogados, que los rescatan después de 3 a 5 minutos, hacemos reanimaciones básicas, fundación cardiopulmonar, se restablece la circulación, pero no nos asegura el estado neurológico adecuado, ¿no? En cuanto a focal, tenemos dos tipos, lo que es el accidente isquémico transitorio, que este es corto, como dice transitorio, que lo vamos a desarrollar más adelante, y el infarto cerebral. El infarto cerebral se clasifica en 5 tipos. Tenemos el aterotrombótico, el cardioembólico, el lacunar, el de causa rara y el de causa indeterminada. En cuanto a lo que son los ictus hemorrágicos, tenemos dos tipos. Tenemos la hemorragia subaracnoidea y el intraparenquimal o el intracerebral. El intracerebral van a ser dos tipos, el parenquimatoso y el ventricular. En el parenquimatoso podemos ver de localización lobular, localización profunda, puede estar ubicado en lo que es el tronco encefálico o en fosa posterior en el cerebelo. Acá una imagen en general donde podemos visualizar lo que es, digamos, el ACV hemorrágico, con lo que es, digamos, la imagen roja del sangrado que ya hemos mencionado, que es a causa de la ruptura de un vaso, donde hay la extravasación de la sangre, irritando toda la zona alrededor. En cambio, el isquémico va a ser causada por una obstrucción. Esta obstrucción va a detener el flujo de sangre, o sea, evitando, digamos, que lleguen los componentes más importantes, que son el oxígeno y la glucosa. Quiero mostrarles estas imágenes porque es importante. Para el diagnóstico principal, aparte de la clínica que podamos tener en lo que es al evaluar un paciente con enfermedad cerebrovascular, es importante la tomografía. Solo la tomografía nos va a decir si se trata de un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. Ustedes pueden ver la imagen que está en la parte superior. Es una zona hipodensa, una zona oscura. Ahí estamos hablando de lo que es una isquemia. En cambio, en la parte inferior vemos una imagen blanca. Esa imagen blanca nos va a demostrar que es un sangrado, así se ve la sangre. En la imagen del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, vemos que es una hemorragia parenquimatosa y en el lado izquierdo vemos que es una imagen, digamos, subaracnoidea. En cuanto a la epidemiología, esta patología es bastante importante. Se dice que es la segunda causa, digamos, de
la segunda causa de mortalidad tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. También hay otras bibliografías que mencionan que cada 40 segundos que pasa está produciéndose a nivel mundial un ACV isquémico. Esta es la patología, digamos, que es la primera causa de incapacidad en adultos. En todos los pacientes que han tenido ACV isquémico, se ha mencionado con las revisiones que el 20% van a necesitar ayuda para caminar, no van a salir completamente del cuadro. El 70% de estos pacientes con ACV isquémico no pueden reincorporarse a su trabajo de la manera habitual. Y el 51%, que es más del 50%, no va a poder volver al trabajo por la incapacidad permanente que se ha producido a raíz de esta lesión. Esto es en general en ACV isquémico y hemorrágico. Como ya hemos mencionado, los isquémicos son más del 80%, alguna bibliografía dice 80, 87, 85, hasta 90%. De estos 85% de ACV isquémicos, solo el 25% son, digamos, candidatos para trombólisis. Pero de este 25% que son candidatos para trombólisis, solo se ha demostrado del 5 al 10% que pueden ser, digamos, que la trombólisis es realmente efectiva. Otra cosa importante es que, digamos, de las personas que han pasado por este cuadro isquémico, que sobreviven, un tercio de ellos va a presentar una recurrencia posterior. Acá podemos ver lo que es la circulación vascular. Vamos a definir lo que es la circulación anterior y la circulación posterior. Ustedes saben que la circulación anterior va a estar conformada por lo que sale de las carótidas internas, se comunica con lo que es la arteria cerebral media y a través de las comunicantes anteriores van a dar las arterias cerebrales anteriores. De la parte de la circulación vascular posterior van a nacer de lo que son las arterias vertebrales, formando la arteria basilar. Estas se van a unir con la circulación anterior a través de la arteria comunicante posterior. Es importante saber, digamos, los territorios vasculares. ¿Por qué? Porque debido a donde vaya a ser la lesión, ya sea de obstrucción o de ruptura, se van a producir la sintomatología clínica. En esta imagen ustedes pueden ver, digamos, con los colores, las lesiones, digamos, el territorio vascular que irriga, ¿no? Se ha demostrado que la mayoría de accidentes cerebrovasculares se producen en la región, digamos, de la arteria cerebral media, como ustedes pueden visualizar. Entonces, entrando directamente en lo que es ACV isquémico, en cuanto a definición, como ustedes pueden ver, y ya habíamos hablado, son alteraciones del encéfalo secundarias a un trastorno entre el aporte circulatorio. Esto puede ser, digamos, puede ser focal, que puede afectar una sola zona del encéfalo, puede ser global, como ya lo hemos mencionado, que afecta a todo el encéfalo, resultando de esta lesión una lesión neurológica. Puede ser, digamos, normalmente cuando ya hay un ACV isquémico y una lesión, esta puede ser permanente o puede estar, digamos, es permanente y va a estar acompañado sí o sí para el diagnóstico de una imagen tomográfica. Aquí es importante recalcar, digamos, en los ACV isquémicos mencionamos que se produce, digamos, por la obstrucción del flujo. Al obstruir el flujo, la zona, digamos, donde se obstruye el flujo, ahí se conoce como core o área, digamos, necrótica, que ustedes pueden verla en manera, digamos, violeta, ¿no? Esa zona es donde ya hay muerte celular, esa zona no es recuperable. Esto se produce porque ya había una obstrucción probablemente parcial o completa y ha reducido completamente el flujo sanguíneo. Si ustedes ven en la tablita, el flujo sanguíneo llega menor a 10/0 para producir necrosis a ese nivel. En cuanto vamos alrededor de lo que es al área de necrosis, vemos que hay una área, digamos, que se llama área de penumbra.
Esta área es la que nosotros podemos recuperar si nosotros damos un tratamiento adecuado. Esta área está con un flujo aproximadamente menor a 20 ml por 100 miligramos minuto. Entonces, el tratamiento que nosotros, digamos, realizamos es justo para no perder el área de penumbra y evitar mayor lesión isquémica en el paciente. Recordar que el flujo sanguíneo normal está por encima de 50 por encima de 50, lo ideal es de 50 a 80 ml miligramos minuto. Es importante saber, con la parte de cardiología, es importante saber que tiempo es cerebro. Cada minuto que pasa, digamos, con esta lesión, se mueren 2 millones de neuronas. Entonces, es importante diagnosticar y dar el tratamiento objetivo de acuerdo al tiempo de producción del evento. El tratamiento también es tiempo dependiente. Ya habíamos mencionado acá el área, digamos, el core, el área de necrosis. Alrededor del área de necrosis se encuentra el área de penumbra, el área que tenemos que rescatar. Y la parte de oligoemia es el área que, digamos, ha reducido el flujo, pero no hay ninguna alteración, digamos, alteración brusca que nos pueda producir mayor lesión. En las imágenes superiores, yo quiero que vean, digamos, las zonas hipodensas que se pueden visualizar. A las 3 horas ocurridos del evento, ustedes pueden visualizar cambios mínimos. A las 6 horas ya se instauran las lesiones isquémicas y ya se ve el cambio, digamos, en imagen tomográfica. A las 12 horas ya el tejido se vuelve más oscuro, más negro. Entonces, un ACV isquémico se ve hipodenso con negro, ¿no? Existen factores de riesgo importantes. Acá tenemos los factores de riesgo modificables y no modificables. En cuanto a los no modificables, son el sexo. Es más frecuente en el sexo masculino, la susceptibilidad genética y en la edad. En la edad se produce más en pacientes mayores, ¿no? Se dan cuenta que ahora la expectativa de vida todavía es más alta, entonces hay más casos de ACV. En los modificables tenemos los factores de riesgo también cardiológicos que conocemos, la hipertensión arterial, la diabetes, la fibrilación auricular, la dislipidemia, el tabaquismo, el sedentarismo, la enfermedad renal, apnea del sueño y el alcoholismo. De todos estos factores de riesgo modificables, el más importante es la hipertensión arterial. Hay un estudio del INDERAG que ha evaluado que este factor de riesgo multiplica 3 veces más que pueda producirse lo que es el ACV. La clasificación, como ya lo hemos mencionado al inicio, se clasifica en 5 tipos, es de acuerdo, digamos, a una referencia bibliográfica del TOAS, que están en 5 tipos: el aterotrombótico, cardioembólico, el de pequeño vaso lacunar, inhabitual o indeterminado. ¿Por qué indeterminado? Porque por 3 causas. Bien, se han realizado todos los estudios, digamos, para tratar de identificar la tomografía, resonancia, se ha hecho lo que es, digamos, ecodoppler carotidio, se ha hecho diferentes estudios y no se ha encontrado, digamos, por qué se ha desarrollado. Se considera también indeterminado. Que tenga más de una causa para producirse el ACV isquémico se considera indeterminado. Y criptogénico, que no hemos hallado ninguna causa. En general, acá nos menciona también el Lancet que justo los más comunes son los 3 primeros, en el mismo porcentaje de presentación. Hemos hablado de la clasificación. En cambio, ahora vamos a hablar de los mecanismos de producción. Acá se consideran 3 tipos: el trombótico, el embólico y el hemodinámico. El trombótico se va a deber, digamos, a placas ateromatosas. Generalmente se ocasionan o se producen alrededor de la lesión. El embólico quiere decir que el embólico va a ser originado en otro punto del sistema. Por ejemplo, acá están los pacientes cardiológicos que cursan con fibrilaciones auriculares, que disparan émbolos si no están con tratamiento adecuado. Y el hemodinámico son producidos por gasto bajo. ¿Qué patologías nos dan gasto bajo?
que hemos hablado antes, son los shock. Puede ser un shock séptico, un shock hipovolémico, los shocks, porque justo bajan lo que es el flujo. En lo que es el panorama, digamos, de atención, en lo que es hacer isquémico, se tiene que considerar una cadena de supervivencia, como en la patología cardíaca, ¿no? Se considera el tratamiento prehospitalario y el intrahospitalario. En el prehospitalario, lo ideal es que se pueda identificar, ya sea por personal no médico o médico. ¿Para qué? Para que podamos darle la atención adecuada al paciente. Acá se propone, digamos, la escala FAS. ¿Qué nos evalúa la escala FAS? Nos va a evaluar 4 puntos. Lo que es, digamos, la cara, si hay asimetría facial. Nos evalúa lo que es, digamos, el miembro superior, si, digamos, hay déficit. No puede, digamos, levantar, o al levantar se le cae el brazo, ¿no? En la manera de hablar, de cómo habla, si tiene disartria, si no puede hablar. Esto va a ser, digamos, ya se evalúa, digamos, en la práctica, ¿no? Y el tiempo. Es importante identificar el tiempo de producido el evento, porque de acuerdo a eso vamos a dar el soporte primario o secundario al paciente. Hay muchos casos donde no sé si han escuchado el ACV del despertar, que es el breakout stroke. Este es, digamos, el que muchas veces tú has dejado al paciente durmiendo y al día siguiente los familiares se dan cuenta que el paciente no despierta y no saben, digamos, a qué hora se ha producido el evento. Es importante indagar, digamos, cómo ha pasado el evento y la última hora que ha sido, digamos, visto con las funciones neurológicas completas. Acá en la escala de FAS, si tiene uno de ellos, ya se considera, digamos, para activar lo que es el código ictus. Ya activado el código ictus, este paciente tiene que ser movilizado a un área, digamos, de mayor resolución, para ya hacer el tratamiento de la fase hospitalaria. Entonces, a nivel hospitalario, nosotros tenemos que tomar diferentes, digamos, bastantes, digamos, consideración en cómo llega el paciente. Entonces, en área de emergencia siempre nos vamos a preguntar A, B, C. ¿Cómo está la vía aérea? ¿Cómo está la respiración? Y cómo está la circulación. Y eso lo vamos a ver mediante las funciones vitales y mediante la observación, digamos, de la clínica que tiene el paciente. Hay que tener consideración en los factores agravantes. Recuerden que estamos protegiendo la zona de penumbra y los factores agravantes son los que estamos mencionando acá. El oxígeno. Si vemos que el paciente está desaturando, tenemos que darle soporte oxigenatorio, que la saturación esté por encima del 94%. Si vemos que la presión está alta, en caso de que sea un infarto agudo, candidato para trombólisis, se tiene que llevar la presión menor a 185, 105. Pero si ya no es candidato para trombólisis, tenemos que bajar la presión menor a 220 y 120. La temperatura. Tenemos que tener, digamos, controlar, no puede estar con hipertermia ni hipotermia. La glicemia. La glicemia, muchos de los pacientes que vienen con trastornos de la glicemia y hipoglicemia vienen con una probable focalización, entonces un diagnóstico diferencial. Se tiene que tener, digamos, la glicemia, si es hipo, corregirla con soluciones dextrosadas por encima de 80. El margen de glicemia tiene que ser 80 para lo normal, y en caso de hiperglicemia, mantenerlo de 140 a 180. Ya identificando eso, nosotros al evaluar al paciente desde el inicio de triaje tenemos que ponernos a pensar si este paciente puede ser candidato a trombólisis o, digamos, a trombectomía mecánica. Y la prevención secundaria es para los pacientes que no son candidatos para la atención aguda, o sea, para la trombólisis. Esta prevención secundaria va a estar en base de antiagregantes y anticoagulantes, de acuerdo a la patología. Los objetivos del manejo médico, en todos los protocolos se habla, digamos, de tiempos. El objetivo de atención de un paciente que llega a la puerta de la parte hospitalaria hasta el inicio del tratamiento tiene que ser menor a 60 minutos. En las guías te puede ser máximo hasta 60, pero lo ideal con los nuevos protocolos, las nuevas guías, es hacerlo en menos tiempo.
Acá nos describe algo importante, que digamos, desde que que llega el paciente, nosotros tenemos que hacer un buen triaje, preguntarle, digamos, el tiempo de evaluación, ver qué sintomatología tiene, el acceso al neurólogo. No solo, digamos, llamar al equipo de neurología de guardia, sino también hay personal especializado en el área de emergencia, que es el equipo de stroke, que también es apto para hacer lo que es, digamos, las trombólisis. En cuanto, digamos, llevar al paciente, tiene que ser, digamos, llevar al paciente a la sala de tomografía menor a 25 minutos. En ese transcurso nosotros tenemos que estar evaluando lo que es, digamos, el NIS al paciente. Y también, digamos, en sala de tomografía, mientras están haciendo la imagen, nosotros vemos la imagen interna, vamos viendo las probables, digamos, áreas de localización. En cuanto a la interpretación, no puede demorar más de 45 minutos hasta llegar a la interpretación y poder hacer la decisión de la trombólisis. Como habíamos mencionado, en el área de emergencia se tiene que tener, según la guía, lo importante es que el área de emergencia tiene que tener guías y tiene que tener protocolos estandarizados. ¿Qué escala nosotros vamos a utilizar? Vamos a utilizar la escala de NIS. ¿Saben qué es la escala de NIS? Y también tenemos que evitar, digamos, pedir demasiadas pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio esenciales para iniciar lo que es la trombólisis es la glicemia en caso de pacientes que no tengan problemas, digamos, o antecedentes cardioembólicos. En cambio, en los pacientes que, digamos, tienen antecedentes de fibrilación auricular, sí se tiene que solicitar lo que es, digamos, el perfil de coagulación para poder iniciar lo que es la trombólisis. El cuadro clínico principal, como habíamos dicho, es un déficit focal. Pueden ser, digamos, un déficit motor puro, alteraciones del lenguaje, asimetría facial, alteraciones de la sensibilidad, alteraciones visuales, trastorno de conciencia. Esta es la escala de NIS. Ustedes pueden visualizar, esta escala es difícil de aprender, tiene 11 parámetros. Normalmente lo que se aconseja en las áreas de emergencia es tener la escala de NIS impreso para poder nosotros cuantificar, digamos, el tipo de lesión. Aparte, esta escala de NIS también nosotros lo podemos encontrar en diferentes calculadoras en nuestros celulares que nos facilitan el trabajo y poder, digamos, poder darle un puntaje ideal. Bueno, ¿qué va a evaluar la escala de NIS? La escala de NIS nos va a dar la severidad del cuadro, nos va, digamos, a ayudar a facilitar la comunicación, porque si yo digo que este paciente tiene un NIS 10, yo sé que la otra persona que sabe interpretar, el médico que va a venir a reevaluarlo, ya sea un neurólogo o un neurocirujano, se va a tener en relación a qué yo estoy hablando con ese 10 que me refiero a la escala de NIS. Nos va, digamos, a dar el pronóstico temprano y también ayuda, digamos, a seleccionar para las diferentes intervenciones. Para, digamos, si vamos a decidir hacer lo que es una trombectomía o hacer una trombólisis endovenosa. Es menos frecuente, pero también, digamos, ocurre lo que son los infartos cerebrales. El detalle de esto es un poquito a veces, digamos, difícil de identificar y a veces no se identifica en la primera consulta y a veces se pasa por alto estos pacientes. ¿Por qué? Porque no vienen con el típico déficit funcional, digamos, o déficit motor. Estos pacientes pueden venir con un vértigo central, inestabilidad a la marcha, pueden venir con disfagia, disartria, debilidad facial, dismetría y ataxia. O sea, no tienen déficit motor y podemos sospechar que puede ser otra patología, pero es bastante importante. El diagnóstico diferencial o los famosos, digamos, el stroke mimic, son los, digamos, imitadores del stroke. Acá tenemos una lista bastante grande, que los más importantes, o sea, los que más han confundido en lo que es un diagnóstico, son los que son de causa psicógena, los pacientes conversivos y los pacientes que han presentado, digamos, estatus epiléptico o convulsiones. Estos esto ha salido a una evaluación. Esta evaluación ha sido por un estudio que se ha hecho y donde, digamos, ya los pacientes los habían trombolizado y a raíz de esto el 3% de esos pacientes trombolizados no eran de causa isquémica, fueron de causa por desórdenes, digamos, conversivos y convulsiones.
Como les había mencionado, es importante las neuroimágenes. De inicio se tiene que tomar lo que es la tomografía. Se solicita también lo que puede ser el uso de resonancia, pero esto va a depender mucho de la logística que tengamos en el hospital y el tiempo que necesitemos, digamos, sacar un diagnóstico. Con una tomografía nosotros ya podemos tomar las decisiones adecuadas. Se puede complementar con lo que es una angiotomografía para decidir, digamos, la angiotomografía normalmente se solicita cuando queremos ver, digamos, circulación colateral, y la tomografía de perfusión asociada al angio, ¿no? En la tomografía, recuerden que habíamos mencionado que normalmente cuando nosotros vemos ya una lesión, como una lesión ya isquémica producida en una tomografía, probablemente ya ha pasado más de 6 horas. Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración signos, digamos, signos tempranos que nos hacen sospechar que puede haber, digamos, un ACV isquémico en curso. Uno de ellos es lo que es la falta de diferenciación entre la sustancia gris o blanca, que la podemos ver acá. Si ustedes ven la imagen derecha, podemos ver lo que es, digamos, de repente alguien tiene un puntero, por favor, si me puede facilitar. Gracias. Bueno, si ustedes pueden ver acá la imagen, en el hemisferio derecho se puede diferenciar bien lo que es, digamos, la sustancia gris, esta, de la sustancia blanca. En esta área nosotros ya no podemos diferenciar la sustancia gris ni la sustancia blanca. Eso es, falta de diferenciación. Lo otro, borramiento de los círculos. Borramiento en la corteza, miren. Borramiento de los círculos, lo vamos a ver en la otra imagen. Este es el borramiento del núcleo lenticular. Acá se ve con normalidad, pero acá ya no. Borramiento de la corteza insular. Miren, esta es la parte de la corteza insular. Si ustedes ven acá en la zona, digamos, se ve la sustancia gris y la sustancia blanca. En esta imagen nosotros ya no podemos ver ese borramiento. La famosa, digamos, signo de la cuerda, lo que es la hipertensidad de la arteria cerebral media. Se puede ver de acuerdo al hemisferio lesionado. Esto, por ejemplo, está en el hemisferio derecho. Se ve blanca. O también el famoso signo del punto, en otro corte. Este de acá es la escala de Aspect. Esta es una escala, digamos, que nos ayuda a poder definir, digamos, los territorios lesionados. Esta es una escala parametrada que todos pueden, es fácil de interpretar, te ayuda, digamos, a ver el tipo de severidad también de infarto y también para poder decidir la trombólisis. Esta escala de Aspect considera, digamos, 10 áreas y divide en 2 cortes. El primer corte se hace a nivel de los ganglios basales. Acá te divide, digamos, en lo que es la arteria cerebral, te muestra el M1, M2, M3, el núcleo lenticular, la cápsula interna, y acá también el otro es en la corona radial. Lo importante de esta escala es decir que, digamos, 10 se considera normal. Por cada lesión que ustedes encuentren en alguna área se resta un punto. Si ustedes tienen una escala de Aspect menor a 7, esto es de mal pronóstico en los pacientes, digamos, que queremos trombolizar. No sería candidato para una trombólisis. Y también, si aumenta, digamos, menor a 7, también hay mucho riesgo de una conversión hemorrágica. Acá podemos ver la imagen. Esta es una angiotomografía, se ven vasos, digamos, vasos colaterales. Esta es una resonancia. En la resonancia normalmente se utiliza lo que es el protocolo Stroke. Este protocolo dura menor a 10 minutos. Normalmente una resonancia de encéfalo completa es 1 hora. No podemos hacer un examen de 1 hora para poder identificar esta etiología. Entonces, acá nosotros valoramos 2 cortes. Se hace lo que es el mismatch, difusión, flare. Entonces, se ve, digamos, si la lesión
En difusión se va a ver si la lesión es temprana, se va a ver una imagen blanca, como esta. Y en el FLAIR no pintaría. Cuando aparece en el FLAIR, quiere decir que la lesión ya es más de 6 horas. Entonces ya sería candidato para trombólisis. Esta es una imagen bastante bonita, que yo les recomiendo que esta imagen la puedan tener en el celular, porque de acuerdo, digamos, a la lesión que ustedes puedan encontrar, digamos, en la imagen, ya sea tomográfica o imagen, digamos, de resonancia magnética, ustedes van a relacionar, aparte del cuadro clínico, van a relacionar dónde se ha producido la lesión, en qué área vascular está la lesión. En cuanto a exámenes complementarios, como hemos mencionado, la guía te habla de lo que nosotros sí o sí tenemos que pedir a todo paciente, lo que es una imagen, una neuroimagen, que tiene que ser la tomografía o la resonancia. Tenemos que sacar, digamos, la glicemia al paciente para determinar si está con un cuadro de hipo o hiperglicemia. Tenemos que apoyar con lo que es el apoyo oxigenatorio. Definir también en pacientes que están anticoagulados, se pide lo que es el perfil de coagulación. Y digamos también se piden lo que son los marcadores isquémicos. Si los marcadores isquémicos están alterados, también es un mal pronóstico en el paciente. Se tiene que pedir también lo que es, digamos, un EKG mínimo para el paciente. Bueno, este es un algoritmo normalmente que nosotros utilizamos cuando tenemos pacientes con ACV isquémico con gran sospecha. Nosotros vemos paciente con gran sospecha, iniciamos la activación del código ictus ACV. Entonces, ¿qué procede? Hacemos lo que es la valoración clínica focalizada y también la interpretación rápida tanto de las imágenes y el laboratorio inicial que hemos solicitado. Al hacer la valoración clínica focalizada, nosotros tenemos que hacer 3 cosas. 1. Determinar la hora cero, preguntarnos a qué hora ha comenzado el evento isquémico. Es menor a 4.5 horas. Aló.